empieza a generarse con el trabajo de sello, empieza a transversalizarse y a verse de otra manera los contenidos y empezar a tener todas estas lentes violetas que no solo es por un cambio cultural, sino que tenemos que gestar ese cambio cultural, que hoy tenemos la oportunidad, desde los ministerios de mujeres, desde los ministerios de trabajo, dentro de los centros de formación de laboral, de pensar en las mujeres y las diversidades, cómo se insertan en oficios altamente masculinizados, y para eso la educación para el trabajo y la inserción también mirada desde esta óptica y de esta mirada de género. Yo no quiero agregar más, porque me parece que aparte en este taller puntual, cuando vamos a ver cómo comunicamos y para qué comunicamos, también tiene que estar inserta la mirada de las mujeres, pero también la mirada de todos los compañeros que conducen esos centros de formación, los directivos, de cómo van a comunicar la propuesta curricular para que sea inclusiva. Digo, esto de no pensar más en que hay oficios de mujeres, oficios de varones, y por eso poner en valor esto que se está haciendo en forma conjunta, como poner en valor lo que fue el inicio de la muestra de Oficios sin Prejuicios, que justamente viene a proponer lo mismo, la educación para el trabajo y la inserción laboral sin distinción de género. Así que yo me callo acá, las voy a escuchar un rato. Está Manuela Paradela, que también es parte asesora y parte del equipo de la Dirección de Cuidados y Trabajo, y obviamente también expresarles el saludo de la compañera ministra Estela Díaz y de mi subsecretaria Lucía Porto, que bueno, por cuestiones de agenda no han podido estar. Bueno, gracias Claudia. Ahora también le paso la palabra a Lucía Blota, asesora de géneros del Instituto Provincial de Formación Laboral, para que también nos dé un saludo de bienvenida a la actividad. Bueno, muchas gracias, Rom. Yo solamente quiero felicitar a todas las personas presentes que han dispuesto su tiempo de su vida diaria, de su vida cotidiana para sumarse a esta tarea, que es parte del trabajo de gestionar en educación, en los centros, en el mundo del trabajo, pero también es una tarea militante porque es parte de una agenda que no necesariamente tiene que hacer a la gestión que ustedes hacen día a día, sino que es incorporar algo para transformar la realidad cotidiana de los centros y que para que más personas se sientan bienvenidas y se sumen a la formación laboral. Por eso digo que es militante, porque uno podría no incorporar esta agenda, hacer que la agenda pase por un costado y no abrirse a estas incorporaciones, y sin embargo acá están. Me puse un poco emocionada porque estoy muy orgullosa de la cantidad de personas que logramos sumar. Al principio pensamos que no íbamos a tener esta convocatoria y sin embargo tenemos a todos los centros del sello con varios representantes y representantas de cada uno de los sectores, tanto de los equipos de conducción como de los directivos y también de los equipos de instructores e instructoras, así que la verdad que me siento muy acompañada por los centros en este sello, y les quiero dar las gracias y la bienvenida para que, bueno, empecemos a trabajar en este recorrido de metas que tenemos, que va a ser arduo, pero que creo que le podemos sacar mucho provecho, y que tenemos el acompañamiento también de las compañeras y de estos equipos del Ministerio de Mujeres de Nación y del Ministerio de Mujeres de Provincia, que nos van a guiar en este camino que estamos arrancando. Así que muchísimas gracias por participar, y bueno, y las escuchamos a quienes nos van a enseñar un poco hoy acerca de la comunicación. Bueno, gracias Lucía. Y sí, ahora les voy a dar la palabra a quienes hoy nos van a compartir su mirada sobre la comunicación con perspectiva de género y diversidad, de qué se trata esto que venimos a proponer en esta primera meta del sello Igualar Oficios.
En primera medida le voy a pasar la palabra a Lucila Miranda, que es directora de contenidos en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, y seguido de Lucila vamos a dar lugar a las compañeras del equipo de prensa y comunicación del Ministerio, que son Camila Mas y Sol Montero, quienes van a ser las principales disertantes en la jornada del día de hoy. Así que, bueno, les vuelvo a desear que sea una jornada muy provechosa, y bueno, que podamos nombrarnos a todos, todas y todes cada vez más. Bueno, hola, buenas tardes a todas, a todos, a todos. Como decía recién Rocío, yo soy Lucila Miranda, soy directora de contenidos de la Dirección General de Prensa y Comunicación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Voy a intentar ser lo más breve posible, vengo en representación de la directora general, de Carolina Tencio, que no pudo estar, pero le quiero ceder lo más rápido posible la palabra a dos enormes compañeras como Camila y Sol, que son quienes básicamente van a compartir con ustedes. ¿Es un poquito de agua para tomar? No, agua. Quiere agua. Nuestro aprendizaje y desaprendizaje, digo, en esto de, no sé si venimos a enseñar mucho, sino a compartir un poco cómo fue y cómo es nuestra experiencia como primera dirección del primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación de este país. O sea, una experiencia que para nosotras es enorme, nos atravesó la vida y nos atraviesa todos los días, pero que bueno, para eso estamos, para generar estos encuentros y poder intercambiar ahí un poco las miradas, y insisto, y cuáles son los desafíos y las resistencias cuando nos proponemos comunicar con perspectiva de género y diversidad. Por supuesto que nosotras, por nuestra propia competencia, lo hacemos en ese sentido, digamos, toda la comunicación que produce el Ministerio es con esta perspectiva, pero básicamente estamos aprendiendo todo el tiempo, así que probablemente las compañeras, Cami y Sol, lo que intenten transmitir sean más preguntas que respuestas y una construcción más colectiva de sentidos, ¿no? Yo quiero decir dos o tres cosas nada más, insisto, en representación de Caro, de la directora general, y un poco para darle pie a las chicas. Para nosotras, la creación de este ministerio es básicamente la respuesta, o es un producto, digamos, no solamente de la voluntad política, sino también de una demanda que sucede en un espacio que son las calles, digamos. No nos arrogamos la competencia de poner en la máxima jerarquía del Estado el reconocimiento y la ampliación de derechos de mujeres y diversidades, sino que básicamente lo que hacemos es traer agendas que son profundamente complejas, pero que necesitan de una representación que esté a la altura, y a la altura no solamente para construir condiciones materiales de vida que promuevan la igualdad, sino básicamente para que dejen de matarnos. Y esa es la demanda con la cual en 2019 se crea este ministerio, digo, porque traemos históricamente las luchas y las conquistas de derechos de mujeres organizadas y LGBTI más organizadas, pero también somos conscientes de que a partir de junio del 2015 la historia en este país cambió en términos de los derechos de mujeres y LGBTI+, y básicamente lo que decimos es, bueno, se crea, es un ministerio creado al calor de estas demandas, pero además para honrar y conmemorar a todas las víctimas de femicidio, travesticidio y transfemicidio, a los fines de prevenir y abordar mejor, con más Estado, con un Estado más eficiente, más sensible, más preparado para justamente, como les decía, abordar integralmente las violencias. Básicamente tenemos una mirada, digamos, que es transversal a todas las políticas del Ministerio y que se traduce inmediatamente en la comunicación del Ministerio, que es que entendemos que la desigualdad estructural es la que reproduce las violencias de género. Para nosotras esa es una conexión que nunca puede faltar en ninguno de nuestros mensajes. La violencia, por supuesto, se aborda y digamos, se lucha contra la violencia con la creación y la implementación de políticas públicas, pero que tienen que arrastrar toda una serie de medidas y acciones que tiendan a igualar las condiciones de posibilidad de las mujeres y diversidades en este país y en el mundo, ¿no? Otra cosa que nos parece importante siempre decir es que para nosotras la comunicación en sí misma es una política pública que promueve la igualdad y previene las violencias. Y en función de eso, y para darle marco también a quienes llevan adelante la comunicación en los centros de formación laboral, básicamente lo que entendemos es que tenemos que estar muy atentas, muy atentes, muy atentos a cómo representamos a las mujeres y diversidades en los mensajes que damos,
no solamente a través de si usamos o no lenguaje inclusivo, lenguaje no sexista, sino también a través de las imágenes que creamos, las fotos que publicamos, y además atendiendo a algo muy importante que tiene que ver con esto específicamente en la competencia de ustedes, ¿no? Visibilizar la desigualdad también es poder poner en cuestión la desigual distribución del trabajo de cuidado, es poner en cuestión conceptos como, seguramente las chicas van a retomar, la segregación horizontal y vertical en el mundo del trabajo. Eso tiene que ver con los famosos techos de cristal o paredes de cristal. O sea, entender que sí, la organización de los cuidados, por ejemplo, solamente para nombrar un elemento central en la organización social histórica, digamos, de los géneros, limita las posibilidades para educarnos, para desarrollarnos, para crecer, para tener mejores trabajos y por ende mejores salarios y demás, bueno, muy probablemente si esa organización social sigue siendo desigual, las violencias nunca se reduzcan, digamos. Voy a dejar que las chicas lo puedan profundizar un poco más y poner en tensión respecto a los sentidos que se crean, pero sí quería transmitirles esto, que para nosotras esa relación entre desigualdad y violencias es inexcusable, digamos, en toda nuestra comunicación. No mucho más, las chicas se ríen, deben estar ansiosas por empezar, y además ya me reexcedí en los 5 minutos probablemente, una pesada. Bueno, les agradezco a todos, a todas y a todos por estar presentes. Yo voy a tener que retirarme por cuestiones de trabajo, pero les dejo en las mejores manos, que son las manos de Camila y de Sol. Gracias por venir. Bueno, hola a todos, todas y todes. Gracias, Lu, por tus palabras. Antes que nada, también agradecerle tanto a Rocío como a Adriana y su equipo por convocarnos para formar parte de este proyecto. Siempre es un placer trabajar con ellas y hace que todo sea mucho más fácil y que den ganas de participar de estas instancias, así que un agradecimiento muy, muy grande. Y también a ustedes por tomarse este tiempo y por tomarse un ratito para pensar algo que es tan elemental y tan cotidiano como es la comunicación, y esta necesidad y este trabajo que tenemos conjunto de poder incorporarle ese plus que ya desde hace unos años forma parte de la agenda que tiene que ver con la perspectiva de género y diversidad, y que siempre están en nuestras ganas y en nuestro trabajo cotidiano poder llegar a todos los espacios posibles. Así que poder estar acá con ustedes para nosotros no deja de ser una oportunidad de poder desandar algunos caminos, de poder formular algunas preguntas, de sembrar algunas discusiones, algunas reflexiones, y un montón de cuestiones y de aristas que con nuestro trabajo cotidiano en el ministerio nos tuvimos que plantear como equipo, y que de alguna manera van marcando un camino que tiene avances, retrocesos, repensarnos, discusiones y un montón de cuestiones muy interesantes que hacen que todo se complejice, pero también que se arroje luz sobre un montón de cuestiones que creíamos saldadas y que requieren una miradita extra para darnos cuenta que hay un montón de desigualdades que hay que repensarlas para al fin y al cabo construir entre todos una sociedad más justa. Y bueno, paso así como la presentación, porque acá somos de a dos en la ventanita. Ella es Cami Masi, yo soy Sol Montero. Trabajamos en el equipo de la Dirección General de Comunicación y Prensa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Y además de sumarme a los agradecimientos y agradecerles sobre todo a todos y todas ustedes por dedicar este tiempo a repensar estas cuestiones, es también es una invitación a hacernos algunas preguntas para poder contar con más herramientas para nuestras prácticas cotidianas, para cuando pensamos de qué manera convocamos a la ciudadanía de nuestra localidad a que participe de algunos cursos de formación de oficios, y de qué manera también a partir de esas piezas estamos convocando a las personas a formarse para el acceso al trabajo, que en este mundo es básico y necesario para vivir. Y eso es invitar también a más mujeres, a más personas de la diversidad LGBTI+, a que también se puedan formar con este derecho que tienen también como trabajadores y trabajadoras. Nosotros ahora les vamos a compartir una presentación, que es con la que vamos a estar haciendo el recorrido de este taller y de esta instancia.
Por lo general agradecemos mucho a las preguntas, a las inquietudes, porque es lo que motoriza también el ir compartiendo e intercambiando, así que no tengan problema en interrumpirnos en algún momento, porque tampoco queremos que sean 2 horas de nosotras hablando, porque aparte también van a ser invitaciones con preguntas, más que teorías cerradas y verdades absolutas, porque no las hay en esto que tiene que ver con la comunicación con perspectiva de género y diversidad. Así que empezamos a compartirles, ahora vamos a ver la parte técnica si nos acompaña. Que nunca es fácil. No. ¿Dónde está? Acá. A ver. Espérate. Ahí vamos, Téngannos paciencia. Hicimos una prueba técnica. Pero obvio puede fallar. A ver ahí. Ahí va. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Ahí está. Buenísimo. Bueno, empezamos. Entonces, la invitación sigue abierta a que nos interrumpan la cantidad de veces que sea necesario. No vamos a ver el chat por acá, así que lo podemos retomar hacia el final, o si no, simplemente abren el micrófono y nos interrumpen No hay ningún problema. y vamos generando un diálogo. Ahí está. Bueno, un poco lo que nosotros vamos a tratar de la pregunta guía que tenemos y que un poco nos orienta en todo este recorrido del encuentro que tenemos hoy, es, bueno, ¿por qué incorporar la perspectiva de género y diversidad en la comunicación? ¿De qué manera esta perspectiva nos permite ampliar la mirada, hacernos preguntas en los procesos de generar productos o piezas comunicacionales, pensar de qué manera también llegamos a la ciudadanía, en este caso, para comunicar lo que queremos comunicar, y de qué manera algunos conceptos nos van a dar como herramientas para poder pensar una comunicación con perspectiva de género y diversidad. Un poco, la primera pregunta es, bueno, ¿qué es la perspectiva de género y diversidad? Y eso, por lo general, y acá lo tenemos como en el texto, una clave de interpretación de la realidad social, es un poco, bueno, tomar un nuevo enfoque. Es abrir un poco de la mirada desde una perspectiva de derechos, de una perspectiva que no viene sola, sino que tiene que ver también con compromisos asumidos por el Estado Nacional, que ahora los vamos a ver a continuación, y que lo que nos permite la perspectiva de género es hacernos algunas preguntas para poder visibilizar y desnaturalizar las desigualdades que hay entre los géneros. Y el objetivo de eso es poder generar en una sociedad que sea más justa, más igualitaria. Si por ahí lo pensamos en, bueno, ¿cómo sería incorporar la perspectiva de género y diversidad al mundo del trabajo? Es empezar a hacernos algunas preguntas de algunos conceptos que en la introducción dijeron Claudia y también dijo Lu, que tiene que ver con esto. Bueno, empecemos a preguntar qué pasa en el mundo del trabajo. ¿Quiénes participan más en determinados roles, en determinados oficios? ¿Es la misma la participación de mujeres y de varones? ¿Y es la misma participación también de personas travestis trans en las oficinas, en los espacios de trabajo? Esas son como algunas preguntas iniciales que nos permite, cuando pensamos, bueno, ¿qué es la perspectiva de género y diversidad?, poder empezar a hacernos esas preguntas para encontrar, bueno, algunas formas de decir, bueno, esto que no está pasando, ¿de qué manera podemos empezar a hacer que suceda? Y ahí la comunicación es bastante clave en términos, por ejemplo, en este caso, en el rol de los institutos, en los centros de formación laboral, bueno, ¿de qué manera hacemos que las personas puedan participar de estas instancias, puedan participar de estos cursos, de la oferta de cursos de formación que tenemos, para que participen más en el mundo del trabajo? Es toda una cadena, no solo la comunicación, sino hay otras medidas que se toman. La comunicación sola no puede funcionar solo por incorporar, no sé, el desdoblamiento. Tiene que estar acompañado también de otras medidas, que eso entendemos que es parte también de todo lo que tiene que ver con el sello Igualar Oficios, que tiene que ver con un conjunto de medidas para la promoción de la igualdad en el mundo del trabajo. Y un poco, esto también es algo que se charla mucho, es que, bueno, poner los lentes violetas. Y es eso, como cambiar un poco la mirada de donde antes no nos hacíamos preguntas de, bueno, ¿por qué hay en plomería, por ejemplo, los varones, siempre son varones los plomeros? ¿No? Como, bueno,
decir por qué, empezar como hacer un poco de hincapié en esas cuestiones y decir, bueno, ¿y de qué manera hacemos que haya más plomeros? ¿Y por qué no son plomeros? ¿Es porque es un don natural o porque quizás tiene que ver con el acceso a la formación y a poder desarrollar esos oficios y promover medidas donde convoquemos a más mujeres y LGBTI+ a que puedan desarrollar esos oficios? Eso es un poco la perspectiva de género y diversidad, cuando por ahí suena algo que por ahí es lejano, pero que tiene que ver con algo que es con lo cotidiano, con lo que estamos siempre en nuestras tareas diarias y que tenemos que ir incorporándonos, haciéndonos estos tipos de preguntas. Sí, y sumo que en este sentido, vincular la perspectiva de género con lo que tiene que ver con la comunicación en líneas generales, nos hace pensar profundamente en la función que tiene la comunicación, que al fin y al cabo es que crea sentidos. Bueno, entonces es también preguntarnos qué sentidos están instalados, qué sentidos tenemos naturalizados, por qué están naturalizados esos sentidos. Ya con el recorrido que vamos a hacer vamos a ir desandando ciertos conceptos y ciertos caminos que nos ayudan a pensar cómo se construyó el sentido históricamente, pero tiene como un componente profundamente, por llamarlo con una palabra que está ya más instalada en el sentido común, pero con un componente machista, que muchas veces nos lleva todo el tiempo a tener que repensar lo que estamos queriendo comunicar y lo que estamos comunicando efectivamente, ¿no? Una cosa es las intenciones que unas veces tenemos en comunicar, y otro es lo que efectivamente se comunica. Y también tenemos que entender que cuando nosotros comunicamos, estamos buscando interpelar. Y que cuando queremos interpelar, es tanto a los varones como a las mujeres y a las diversidades. Entiendo incluso que en su labor cotidiana, donde muchas veces comunican esto, oferta de oficios, o lo que tiene que ver muchas veces con roles, ¿no?, en los oficios, es fundamental, ¿no?, retomar esto que decía Sol. Bueno, ¿por qué hay más plomeros que plomeras? ¿Es porque el varón tiene una condición natural de que es mejor plomero que una mujer? Son preguntas que parecen obvias y parecen sencillas, pero que a la hora de comunicar, aunque sea un mensajito por WhatsApp, nos invita a repensar y a reflexionar sobre un montón de cuestiones, y tiene que ver justamente con esto que decía incluso Claudia hace un rato, de ponernos las lentes violetas, que a nosotros también nos gusta decirles de cualquiera de los colores posibles, que es cambiar el chip, digamos, como, bueno, empezar a cuestionarnos. Ahí va. Y bueno, acá nosotros lo que también nos proponemos un poco en esta parte, cuando hacemos un raconto del marco internacional y el marco nacional en términos de normativa y algunas convenciones que ha suscrito el Estado argentino, en realidad no es para ahondar mucho en cada una de estas instancias, sí para pensar en que estos son compromisos asumidos por el Estado argentino desde, por ejemplo, 1979, que se firma la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es un tratado internacional que se firmó en el marco de Naciones Unidas, y que Argentina lo suscribe en el año 80, y que bueno, en la reforma constitucional es incorporado con rango constitucional. Después, por ejemplo, también en el marco de la Organización de Estados Iberoamericanos está la Convención de Belén do Pará, suscrita en el 94, y los principios de Yogyakarta, que en 2007 son una serie de recomendaciones de estándares jurídicos internacionales en todo el mundo para el abordaje de los derechos humanos de las diversidades. En nombre muy resumido, en 2009 tenemos en materia nacional la Ley de Protección Integral, que siempre yo me trago para decirlo, pero es para prevenir, erradicar y sancionar las violencias contra la mujer en todos los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Es un nombre muy largo, que uno se queda sin aire mientras lo dice, pero porque tiene que ver con un cambio muy interesante en términos de abordar la problemática de la violencia de género, la violencia contra las mujeres, ahí puntualmente es en ese texto de la norma en 2009, que tiene que ver con entenderlo como una problemática social que es del ámbito público y del ámbito privado, cuando las leyes que teníamos antes en nuestro país entendían a la violencia contra las mujeres como algo del ámbito familiar y doméstico, y eso lo que hace es dejarlo como algo de
de los individuos, de lo privado, de la casa, y que en realidad abordar la problemática de la violencia contra las mujeres y diversidades requiere pensar los ámbitos públicos, el mundo del trabajo, la educación, la cultura, porque tiene que ver con una problemática estructural, ya vamos a ver ahora, y que requiere de todos estos abordajes para poder prevenirse y erradicarse. No es algo solamente de una familia, una problemática de una familia, de un individuo, de una persona, sino que tiene que ver con una problemática social. Y en el marco también de lo que es la violencia simbólica y mediática, está la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, también como un antecedente normativo, porque en algunos de sus artículos también tiene un trabajo primero muy puntual de las organizaciones feministas que trabajan la cuestión de mujeres y diversidades, entendiendo a tener a la Ley de Protección Integral como un marco normativo a cumplir, y también con una producción de contenidos que respeten los derechos de mujeres y LGBTI+. Y bueno, la Ley de Identidad de Género también nos parece que es un antecedente normativo muy importante en términos también de pensar, bueno, cómo nombrar y el derecho a la identidad. Este reconto muy general y muy breve de repaso de un marco normativo que quizás en otras instancias lo ven en más detalle, en principio a nosotras nos parece que son herramientas jurídicas que definen también como la necesidad de abordar la prevención de las violencias por motivo de género y la promoción de la igualdad como cuestiones que son de patrones socioculturales. De patrones socioculturales que deben ser reaprendidos y que tienen que ser distintos, que no sean discriminatorios ni que reproduzcan la desigualdad. Y también nos parece que siempre son una buena fuente de consulta, porque son descriptivas, porque también, por ejemplo, la ley 26485, que es la de protección integral, tiene la descripción de lo que se entiende por tipo y modalidad de violencia, y son un buen recurso también como para empezar a fuente de consulta, aprender, no en detalle ni ver cada artículo, pero sí empezar a pensar cómo eso se traduce a prácticas concretas y de qué manera, por ejemplo, en lo que vamos a ver a continuación, que son violencia simbólica y mediática, qué conceptos se van trabajando y que son parte de este engranaje complejo que requiere múltiples abordajes y que sí, la comunicación es una parte clave para la prevención de las violencias por motivo de género. Y bueno, un poco también otra de las preguntas, y creo que lo venimos ya repasando, en esto de los múltiples abordajes que se requieren, y también del trabajo mismo que se está llevando adelante a través de generar políticas como son el sello Igualar Oficios, que es, bueno, ¿de qué manera, ¿no? Pensarnos a nosotros también como de manera individual, ¿no? Como, bueno, ¿de qué manera nuestra labor, nuestra tarea cotidiana, nuestro trabajo, cuando por ejemplo pensamos, no sé, hay una efeméride, el día, no sé, de la mujer trabajadora, de qué, no sé, voy pensando otras ideas, no sé, cuando pensamos un curso, tenemos un curso para ofrecer y a comunicar, y ahí se abren las inscripciones, bueno, ¿de qué manera ese trabajo que nosotros y nosotras realizamos aporta también a construir la identidad y la cultura organizacional del espacio donde trabajamos, y que también es parte de otras medidas que si no también, repito, la comunicación sola no puede. O sea, comunicar solamente de manera equitativa, igualitaria, inclusiva, no sexista, si no hay otras medidas que también promuevan eso, no sirve solamente. Es una herramienta clave, es una herramienta de interlocución, es una herramienta de interpelación, de convocar, que por eso también, porque por lo general implica también una recepción por parte de otras personas, a veces genera algunas resistencias, algunas preguntas, y dice, bueno, pero, por ejemplo, no sé, pienso, si nosotros de repente queremos incorporar el lenguaje inclusivo, que es algo que se debate mucho, ponemos de repente una X, pero si esa X en poner, no sé, plomeros con X, voy a seguir con la plomería, plomeros con X, eso hace que la gente anule ese mensaje, quizás esa no sea la mejor forma de abordar y de interpelar a que más mujeres se sumen al curso. Entonces, sí hay que hacerse ese ejercicio de, bueno, de pensar
para esto puntual que queremos convocar, para este curso, o para este taller que se enmarca en esta política que quiere promover la igualdad, si esto puede generar rechazo en mi comunidad, quizás no será mejor buscar otras alternativas, o es paulatinamente también esta tarea de ir incorporando una comunicación no sexista, más igualitaria. Y que sí, solamente la comunicación no alcanza, si no hay también otras medidas, otros debates hacia adentro de nuestras instituciones, organismos, que vayan también apoyando a la promoción de la igualdad en el mundo del trabajo. Bueno, y un concepto que usamos mucho nosotras desde el Ministerio, pero que nos parece fundamental incorporarlo en todo aspecto de la vida de alguna manera, es transversalizar esta perspectiva de género y diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos promover la igualdad y una vida libre de violencias al interior de los espacios donde trabajamos, pero si lo hacemos de manera solitaria y más al interior solo de nuestros espacios, terminan siendo discusiones y avances que quedan desarticulados. Entonces, para nosotros es fundamental que ese compromiso y esa voluntad de generar este tipo de cambios esté, vuelvo a decirlo, articulado con otras áreas, otros niveles y otras escalas, ya sea desde gobierno, ya sea desde otros espacios con los que podamos articular, para hablarlo desde el llano es para estar todos y todas en la misma sintonía y tirar todos y todas para el mismo lado, ¿no? Es como también decimos, cuando nosotras promovemos todo lo que tiene que ver con el ejercicio y el cumplimiento de los derechos de las mujeres y diversidades, requiere de que todos los organismos que conforman la Administración Pública Nacional lo puedan incorporar también a sus políticas, en todos sus temas, en todas sus agendas, en todas sus comunicaciones, para así, digamos, generar un cambio que sea real, y que sea coordinado y que sea articulado. Sí, creo que esta instancia misma es fruto también de esa transversalización en los diferentes niveles, en términos de nación, provincia, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Mujeres de provincia. Requiere generar estas instancias. Esta instancia creemos que es eso, es el fruto de transversalizar la perspectiva de género y diversidad en los diferentes ámbitos, porque creo que siempre voy a volver a lo mismo, pero requiere un abordaje de múltiples aristas, desde múltiples aristas, que no es complejo, es complejo, no es para nada sencillo, pero que sí, que requiere trabajar así articuladamente e ir encarando desde diferentes lugares, desde cada uno de los aportes que podamos hacer, por ejemplo, desde todas las áreas de una organización o un organismo, para poder promover la igualdad y también prevenir y erradicar las violencias por motivos de género en todos los ámbitos posibles. Sí, nosotras abordamos ahora específicamente lo que tiene que ver con el universo de la comunicación, pero sí estamos convencidas que todo aspecto y todo ámbito de la vida se puede abordar desde una perspectiva de género y diversidad. Por eso también promoverlos, por ejemplo, desde el mundo del trabajo es fundamental. Pero como lo promovemos del mundo del trabajo, también lo podemos hacer desde, no sé, el transporte, el deporte, pienso en los múltiples, ¿no?, organismos con los que nosotros ya venimos trabajando desde la creación del ministerio. Después igualmente vamos a ver algunas piezas que sirven de ejemplo, pero sí sepan que no hay ningún ámbito de la vida que no se pueda abordar con perspectiva de género y diversidad. Y que sí, que es complejo, que genera resistencias, que genera controversias, que genera muchas preguntas, y que muchas veces son más preguntas que certezas, pero que es sumamente enriquecedor poder abordarlo y poder charlarlo con otras personas que están trabajando en distintas temáticas y que se van a dar cuenta que seguramente se estén planteando las mismas preguntas. Bueno, esto quizás vamos a ser un poco reiterativas, pero es para recoger así también algunas de las cuestiones que nos permiten como ordenar y entender a las violencias por motivos de género como algo estructural y que requiere ser abordado de manera integral. Y bueno, las violencias por motivos de género tienen que ver con estas desigualdades estructurales que creo que estábamos nombrando en los diferentes ámbitos. No todas las violencias son las mismas, hay diferentes tipos y modalidades, y requieren abordajes distintos también, con necesidades más a corto plazo, a otras a mediano y largo plazo.
Pero bueno, estas desigualdades estructurales legitiman la superioridad de los masculinos, habilitan también, ¿no?, a segmentar y decir, estos son lugares de los varones, estos son lugares para las mujeres. Por lo general se piensa solamente en términos binarios también, no se piensa en cuestión de otras identidades, y que hay violencias más extremas, como son los femicidios, los travesticidios, los transfemicidios, y otras por lo general están bastante naturalizadas, que las conocemos muchas veces como micromachismos, y que también, sin ser micromachismos, tienen que ver con violencias que están arraigadas en los sentidos comunes, y que tienen que ver con, por lo general, con los agentes socializadores en los que todos, todas crecimos, que son la escuela, que son la familia, y que son lo que por lo general aprendimos a lo largo de nuestra vida, y que por lo general hacernos preguntas sobre eso es tarea que no es sencilla, pero que es necesaria para poder abrir la mirada, diversificar la mirada, y que también por lo general está pensado de manera binaria. Entonces, eso nos limita y deja afuera a otras personas, excluye a otras personas. En función de que también de que estamos viendo ahora acá lo que tiene que ver con comunicación, hay un tipo de modalidad y una violencia, un tipo de violencia y una modalidad de violencia que están tipificadas en la ley 26.485, una de ellas es la violencia simbólica. La violencia mediática quizás está más pensada en cuestión de los medios de comunicación, es la manera en donde ahí, a través de esos medios, se promueve la discriminación, la desigualdad, el sexismo, pero la violencia simbólica, la definición es bastante interesante para abordar y para poder ver algunos conceptos que siguen, que es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad, discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Esto por lo general no es que tiene un abordaje después de algún tipo de sanción en relación a ejercer la violencia simbólica. Sí se entiende por lo que tiene que ver más con violencias indirectas contra las mujeres y LGBTI+, y que requiere un abordaje que es a mediano y largo plazo, y que tiene que ver también con la prevención de las violencias de género. Pero que esté identificada no es menor, porque requiere que haya un abordaje, requieren que se desarrollen herramientas que promuevan la igualdad, y que no sean discriminatorias, que no dejen afuera a una parte considerable de la población, que básicamente es el 50% si pensamos de forma binaria. Pero sí lo que aparece en ambas definiciones es la cuestión de estereotipados, y un poco de los conceptos que nosotras queremos trabajar, y que es clave en la tarea de la comunicación, porque los estereotipos son también un concepto que habilita a que nos comuniquemos entre nosotros y nosotras, es eso mismo, los estereotipos de género. Y acá invito a una pregunta, a ver si a alguien se le ocurre, por ahí, si tiene idea o qué se le remite el concepto de estereotipos de género. ¿Hay algún ejemplo que se les ocurra? Nosotras acá pusimos algunas preguntas disparadoras que por ahí ayudan como a desandar a quien recién se acerca a un concepto como estereotipo de género, que es que cómo se representan a las mujeres en las comunicaciones institucionales, ya sea en la página web, en los mails, en las carteleras, en las redes sociales, y a los varones cómo se los representa, y a las diversidades LGBTI+, qué características tiene, qué actividades y acciones están desarrollando. También pusimos algunas imágenes que tienen puntualmente que ver con el universo del trabajo, para ir pensándolas, así que si hay alguna valiente o valienta o valiente que quiera participar, es muy bienvenida. Esta es la parte donde ponemos cara de póker. No, bueno, si no hay, o si hay alguien, ahí va. A ver. Sí. Sí, yo soy Verónica Recamán de Bahía Blanca, del 408 de WOM. Hola, Verónica. Justo con Lucía hemos estado charlando en conversaciones, y ayer hubo una jornada institucional, y lo que surge, y yo le comentaba a Lucía también, que muchas veces desde los centros no tenemos
tratamos de usar este lenguaje de no poner, estereotipar las publicaciones. Ahora bien, yo me pregunto, y me parece perfecto, nosotros tenemos mujeres dentro de los cursos, hasta ahí vamos perfecto. El tema que se presenta después es cuando se acerca una chica o una mujer, un trans o lo que fuera, y quiere ir a conseguir trabajo. Nosotros los recibimos, les damos el curso, los capacitamos. Y, por ejemplo, ahora yo tengo 2 chicas en Durlock, o una chica en soldadura, y después, cuando esas chicas salen capacitadas y demás, es ahí donde está. Me parece que los centros tenemos que hacer nuestro trabajo, pero también tiene que haber políticas públicas que incluyan a la gente que nosotros capacitamos, porque nosotros podemos tener, cumplir con todos los requisitos del sello y demás, pero el tema es, nosotros capacitamos a la gente, y después esa gente, ese alumno, alumna, alumne, ¿cómo encuentra trabajo? ¿Dónde tiene el espacio? Yo creo que ahí es donde se nos hace el cuello de botella. Totalmente, Verónica. Yo creo que, primero que gracias por contar la experiencia. Yo creo que con este ejemplo que trajiste pudiste condensar un poco de lo que venimos hablando hasta ahora, ¿no? Claramente, todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral está atravesado por desigualdades que son estructurales, que nosotras cuando llamamos esto desigualdades estructurales, es esto: existen los techos de cristal, que es un concepto que por ahí se escuchó varias veces, que es que hay varones que llegan a cargos directivos de manera mucho más sencilla que las mujeres, que tienen un techo de cristal. Hay mujeres que además están sobrecargadas de tareas de cuidado, que hacen que sus desempeños laborales se vean más cercenados en cierto punto, y ni que hablar el ejemplo que trajo recién Verónica con respecto a LGBTI+, ¿no? Por eso nosotras también insistimos mucho en que, por supuesto que la comunicación es un eslabón fundamental, porque la comunicación nos permite desandar y repensar un montón de sentidos, pero que la transversalización concretamente pensada de la perspectiva de género y diversidad es justamente que tanto Verónica como desde el centro puedan formar y salir, digamos, de estos estereotipos de género y formar tanto a mujeres, diversidades como varones de manera igualitaria en un oficio, pero después tiene que haber, por supuesto, un mercado laboral que esté a la altura de esa igualdad, porque si no, digamos, ahí sí es el síndrome de la sábana corta, ¿no? Está por un lado, pero me queda del otro lado descubierto. Bueno, es esto un poco que hablábamos con Sol del compromiso que se requiere en todos los ámbitos posibles para poder remar todos y todas para el mismo lado. Sí, y aparte agrego, quizás porque siempre, a ver, no es menor toda esa instancia de formación, como voy a tratar de ver como el vaso medio lleno, y también es parte la parte del vaso medio vacío, que es eso, porque si no también recae sobre la persona trabajadora, ¿no? Bueno, siempre se tiene que formar, tiene que hacer esto, tiene que llegar a esta aptitud, pero también del otro lado, si esto es un eslabón fundamental, que es los centros de formación, pero si el mundo de los empleadores, las empleadoras, no cambia también y habilita políticas que, como han sido, no sé, en el Estado Nacional, si ponemos un ejemplo, el cupo laboral, y habilitar también, que no alcanza solamente con un 1%, pero sí pensar políticas y medidas que habiliten a que los empleadores y las empleadoras tengan algunos programas y políticas de inserción laboral, porque si no siempre es eso, a mitad de camino. Y quizás voy a linkear también con algo que es, que por ahí a veces nosotros decimos, nosotros lo venimos trabajando, y requiere, es eso, es algo que lleva a mediano, a largo plazo, que lleva tiempo, que hay un camino andando, que queda mucho por andar también, porque por ejemplo, no sé, antes de pensar esto de estereotipos de género, cuando estábamos recién preguntando si se les ocurría. Y yo suelo invitar a la gente a, en este caso, hice recién el ejercicio de, por ejemplo, googlear electricidad, o electricista, que es un concepto que nada, que también es como
no es que dice el varón electricista. Vos pones electricista y las fotos que te van a aparecer en Google son todas de varones. ¿Y esto qué quiere decir? Que por más allá de que ustedes en alguno de los centros vayan dándose la tarea necesaria e indispensable de buscar más imágenes, de interpelar a las mujeres y decirles, ustedes también pueden venir a hacer esos cursos, hay todavía mucho sentido común en muchas también de empresas, de lugares que contratan personas, bueno, que también es necesario que esa instancia genere políticas de inserción al empleo, porque si no es eso, toda una instancia de formación que queda trunca porque después esa persona, bueno, está formada y tiene que ser contratada para eso. Por eso, bueno, nada, también son diferentes instancias y diferentes espacios donde este debate es necesario. No es solamente necesario acá, sino que es en otros ámbitos. Y bueno, un poco nosotras decimos que este concepto, para volver a los estereotipos de género, es nodal a la hora de pensar la comunicación con perspectiva de género y de diversidad. Ah, ahí hay comentarios. Sí, Perdón. ahí tenemos en el chat. De Damián, dice, visibilizar el trabajo que hacemos desde los centros en pos de no estereotipar los oficios es clave para lograr derribar los prejuicios instalados históricamente y que el sector productivo pueda tomar conciencia de que el cambio es posible y necesario. Incentivar a nuestros alumnos y alumnas al desarrollo de emprendimientos independientes es un paso más hacia ese horizonte. Políticas como el impulsar oficio o el banco de herramientas aportan elementos para lograrlo. Exactamente. Sí, y que aparte, y esto lo digo como reflexión personal también, como de, son muchos años de exclusión, es toda una historia de la humanidad de exclusión, de determinar, si queremos pensarlo, en cómo está organizada la división del trabajo, y cómo también está en permanente también movimiento, ¿no? Bueno, si pensamos la pandemia y pensamos también ahí queda otro debate que creo que nuestra sociedad está atravesando, que tiene que ver con las diferentes modalidades de trabajo y la igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo. Son muchos años de desigualdad, de exclusión, de llevar esto, bueno, la mujer a la casa, o por ahí voy a poner algunos ejemplos, que es esto, bueno, desde el mujer rosa con el varón celeste, a cosas que decimos, pero ¿esto qué tiene que ver con? Y no, sí, tiene que ver con esto que dice acá en la pantalla, con roles, con maneras, con expectativas que se nos han asignado desde que nacimos, tanto a mujeres como a varones, y que también si se salía de esas expectativas, de lo que debía ser, bueno, cuál es el recorrido que debes atravesar en tu vida, si te salías de ese binarismo es la exclusión total. Entonces, Sí. las violencias son totales. Y también ese valor, ¿no? Que se le asigna tanto. A ver, los estereotipos de género están pensadas en clave binario y esto no es casual, es de varón o mujer y no existen otras identidades posibles, con lo cual yo lo linkeo todo el tiempo, pero ¿cómo hacemos desde el lenguaje, ¿no? Para abrir un poco el juego? Y también que esos valores que se les asignan a varones y mujeres, de nuevo pensándolo en clave binaria, en general a las mujeres y diversidades se les asigna un menor valor. Y esto también es interesante pensarlo incluso en nosotros mismos, porque ¿cuántas veces una iba a pedir turno a un médico, que tenía que ser un médico muy importante, una consulta muy clave, y muchas veces confiaba más en un médico varón que mujer, aunque le digan que esa mujer era una eminencia? O mismo, hay que llamar a un plomero, un electricista, o un carpintero. Bueno, ¿cuántas veces se te ocurre decir, no, voy a llamar a la carpintera? Salvo que la conozcas y que sea alguien conocida, pero ya desde el lenguaje tendemos a que es un varón. Incluso, yo siempre digo, el lenguaje tiene ese poder de que tenemos la imagen mental, ¿no? Entonces, si yo te digo carpintero, a vos se te viene en la cabeza la imagen de un varón. Y esos todos los sentidos que tenemos incorporados a lo largo de nuestra vida y desde hace muchísimas generaciones y años, y que son los que por ahí con la perspectiva de género y diversidad es los que queremos desandar. Avanzo. Bueno, otro concepto que para nosotras es muy útil pensar y que no está tan difundido es el de interseccionalidad, porque es un concepto que nos remite, al igual que los estereotipos de género, a las desigualdades, estas desigualdades estructurales que venimos insistiendo desde el inicio
de la capacitación, y es entender que el género, y no entendiéndolo solamente como el femenino y masculino, sino también teniendo en cuenta las diversidades sexuales que hay, cuando se cruza con otras variables como el origen étnico, la discapacidad, la clase social, la identidad, incluso el lugar en donde se vive, donde se habita, incrementan la vulnerabilidad a la que está expuesta esa persona, ¿no? Entonces yo pongo siempre el mismo ejemplo porque es la manera más gráfica de entender este concepto, pero no es lo mismo una mujer trans que tiene alguna discapacidad visual, por ejemplo, que vive en Salta y que no tiene sus estudios secundarios completos. No es lo mismo que una mujer de clase media, heterosexual, que vive en Buenos Aires. No es lo mismo. Entonces es también incorporar este concepto porque nos ayuda como a visibilizar y a poner sobre la mesa cuáles son las múltiples dimensiones que constituyen la identidad de una persona. Y que cuando vamos a dirigirnos a esa persona, hay que tener en cuenta estas singularidades para poder lograr lo que parece obvio en términos de comunicación, pero que es muy difícil, que es la interpelación. Sí. Entonces, ¿por qué es importante este concepto? Dar cuenta de estas variables a través del lenguaje, las imágenes y los temas que seleccionamos para comunicar, permite identificar las realidades y necesidades específicas de distintos sectores de la población y evitar simplificaciones. Permite mostrar diversidad, diferentes posibilidades de ser y no reproducir estereotipos. ¿Vamos a abarcar con una pieza o con alguna comunicación a todas las variables que pueden componer la realidad social de una persona? No. Pero sí es un concepto, son diferentes aspectos a tener en cuenta y que también tienen que ver con la estrategia de cada institución y de cada organización en función de quiénes son los destinatarios y destinatarias, a quiénes tenemos que llegar, y que básicamente se traduce esto al acceso a derechos de una persona. Con esta labor es el acceso a derechos que por lo general, cuanta más vulnerabilidades tenga esa persona, menos accesos tiene a derechos que son de todos, de todas y de todes. Entonces es parte también, y creo que es no menor en este mundo en donde el trabajo mueve al mundo, y donde el trabajo habilita que una persona pueda vivir de manera autónoma, es parte de eso, de que una persona pueda acceder a un trabajo y formarse, ¿no?, también para esos trabajos y esas tareas. Y es abrir a posibilidades. Yo creo que, de verdad, a veces es hacerse preguntas y es una invitación a que quizás alguien que por ahí pensaba que no, esto no es para mí, porque es por lo general, es de varones, esto yo no lo puedo hacer, al ver que existe esa posibilidad, al habilitar esa pregunta, es abrir la oportunidad a una persona, y que se haga, empezar a andar un camino que quizás no sea de un día para el otro, sino que va a llevar un tiempo, pero que avanza a paso firme, creo yo, y que tiene que ver con esto, con todo un engranaje también institucional que se está dando esta tarea y que quiere repensar estas instancias para que más personas puedan acceder a la formación, a un trabajo, a ejercer un oficio, también a constituir, ¿no?, de qué manera su identidad en tanto trabajador, trabajadora. Sí, también entender, reforzando un poco lo que dice Sol, entender que estos cambios son muy paulatinos. Yo siempre digo, en mi grupo de amigas, es como, bueno, una siembra una semillita que probablemente la vean mis nietas, si algún día tengo hijes y nietes, pero es también tenernos la paciencia y el compromiso de saber que lo que estamos generando en algún momento va a tener sus frutos, y que no es en vano, porque muchas veces, ¿no?, las resistencias que uno pueda llegar a tener, tanto al interior de las organizaciones como uno lo ve en los medios de comunicación, digo, estamos todo el tiempo bombardeadas con mensajes que de alguna manera tienden a mantener el statu quo, que es desigual, digamos. No claudicar, ¿no?, en esa batalla, porque al fin y al cabo lo que estamos proponiendo es una batalla cultural, y como toda batalla es compleja. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que hoy la hablamos ya, que
es ninguna revolución se hizo pidiendo permiso, ¿no? Y sí, por supuesto que sí. Y eso también nos obliga a ser drásticas y drásticos y drástiques en un montón de medidas y decisiones siempre que esté a nuestro alcance, pero también nos lleva a negociaciones y a lograr que el mensaje llegue. Es como decía Sol hace un rato, si yo voy a incluir una X en carpinteros y después eso va a redundar en que el 70% de la población que estaba interesada le parezca malísima la manera de convocar y eso anule la imagen o menoscabe la imagen de la institución, bueno, tal vez el camino no sea por ahí. Y tenemos la suerte de que el español es un lenguaje tan rico que tiene miles de alternativas y de opciones como para poder generar desde ese sentido una comunicación más justa e igualitaria. Y ahí te estoy tirando al centro para... No, y ahí agarré, la bajé del pecho. No, ahí habilitamos también como, creo que ante todo es habilitarnos a equivocarnos. Y que quizás Siempre. también a todas las personas que no sé, nosotros sacamos un posteo por Instagram, por ejemplo, y que quizás en algunos comentarios alguien sea crítico y que no le guste, diga, no, bueno, por ejemplo, voy a volver a lo de carpinteros con X. Por ahí funcionaba, porque vamos a probar con la X. Y de repente tenemos un montón de críticas. Y bueno, quizás eso nos hace decir, che, no es por ahí, la próxima pieza quizás podemos desdoblar. O por ahí podemos poner carpintería y poner una imagen de una mujer con un varón, laburando, haciendo tareas de carpintería. Y un poco, acompañando a esto que decía Cami, la premisa principal, porque también nosotras no podemos desatender a las circunstancias y a las discusiones en nuestra sociedad en torno a lo que a veces se llama, no sé, las cuestiones de género y de diversidad, y que por lo general lo que se llama como concepto de lenguaje inclusivo, muchas veces sale y se debate en algunos medios, circula en algunas publicaciones, en algunos contenidos que se publican en las redes sociales, como lenguaje inclusivo asociado a, no sé, a esto, solamente la X, o la E, o algo que es parte de las feministas, y que quieren ponerlo como regla absoluta y directa de que tienen que hacer eso y que quieren deformar el lenguaje. Que sea como una deformación del lenguaje. En principio, el abordaje que nosotros realizamos desde el ministerio, y nosotros trabajamos día a día en torno a eso, en principio es hacernos preguntas en torno al lenguaje y a pensar que el lenguaje es una construcción social, es una práctica básica para interrelacionarnos con otras personas, y que lo que no aparece en lo que decimos, en lo que hablamos, en lo que comunicamos, no existe. Entonces, lo que no se nombra, por eso nosotros pusimos en el título, es lo que no se nombra no existe. Cuando nosotros usamos el universal masculino, que es por lo general la práctica cultural que tenemos más arraigada y legitimada también, porque siempre por lo general se vuelve a una cita de autoridad como es la RAE, para decir, bueno, esto está bien, esto está mal, y nosotras por lo general hacemos lo contrario, no decimos qué está bien y qué está mal, sino que invitamos a la pregunta, a la inquietud. Es bueno, el universal masculino, ¿deja fuera a alguien? ¿Interpelo a todas las personas en igualdad con la O? Y quizás lo que era entendido también, porque la cultura está totalmente en movimiento, y lo que entendemos en un momento de la historia, por lo general, años después, no tiene el mismo sentido social, porque las sociedades vamos cambiando. Lo que antes no era problematizado, hoy por una gran parte de la sociedad, que tiene que ver con algunos movimientos de nuestra historia reciente, movimientos masivos, movimientos que nos llevaron a decir, bueno, basta, como decía Lu en el 2015, que hubo un momento de disruptivo, de salida masiva a la calle. Lo que antes no era una pregunta, hoy sí lo es. Y si hoy sí lo es porque también se traduce en, y voy a volver a linkear con lo otro, en un trabajo que también la sociedad en su conjunto viene dando, que es como, bueno, la discriminación contra las mujeres es un problema que tenemos que abordar como humanidad, por así decirlo, porque los tratados internacionales que se firmaron no se firmaron solamente por el capricho de unas pocas personas, sino que tiene que ver con un trabajo
de un devenir social que identifica esto como una problemática. Entonces, sí, bueno, el lenguaje hoy por hoy el universal masculino es una pregunta que nos hacemos, y hay una parte de la sociedad que dice, yo no me veo interpelada, no me veo nombrada, y me veo en tanto invisibilizada. Entonces, nosotros decimos que, bueno, que la elección de las palabras, de la forma en que nosotros trabajamos y pensamos, bueno, de qué manera nombro esto, de qué manera me dirijo a la ciudadanía, es necesario repensarlo y pensarlo con diferentes estrategias. Una regla muy básica que siempre ponemos y que por lo general está en los documentos y manuales, que ya hay trabajados, porque aparte desde el 2014 hay publicaciones, por ejemplo, en la Cámara de Diputados de la Nación tiene una guía de lenguaje no sexista publicada en el año 2014. Hay otras guías también que se vienen trabajando, hay una que elaboramos desde el Ministerio, que seguramente quizás se las compartieron, si no las vamos a compartir ahora, creo que en una filmina más, pero la regla de la inversión es en principio encontrarse con un texto, con una publicación, con algo que se difunde, y que es sustituir las palabras que están, los términos femeninos, por los masculinos. Entonces, por ejemplo, si yo digo campaña de vacunación para todos los niños de 2 a 4 años, y ahí vamos a cambiar y vamos a poner en femenino, campaña de vacunación para todas las niñas de 2 a 4. Por lo general, eso hace más ruido, cuando se dice, che, pero dejan afuera, si pones niñas, dejas afuera. Y con lo masculino no pasa tanto porque está muchas veces naturalizado. Y es, digamos, empieza a ser como indudable que cuando hablamos de niños, en una campaña de vacunación, incluye a niñas y a niños, ¿no? Y también eso nos hace pensar cómo el uso del lenguaje y de las imágenes, le sumo el componente también de eso, no es neutral. No viene dado de fábrica, sino que hay una intencionalidad, y por ende, esto del juego de la frase que nosotras decimos de lo que no se nombra no existe en el lenguaje, pero en los hechos sí existe. Digo, cuando nosotros usamos el genérico masculino para decir buenas tardes a todos, por ejemplo, ahora acá, yo desde el lenguaje no estoy nombrando a las mujeres y a las diversidades, pero las mujeres y las diversidades están acá, están en este Zoom. Entonces es entender qué es lo que queremos visibilizar y qué es lo que estamos invisibilizando, y que en el uso de imágenes y de palabras podemos elegir invisibilizar. Digo, la discusión más instalada es, bueno, la respuesta de la RAE, que es como, bueno, la institución que instala las reglas respecto del lenguaje, dice, no, en el español no es necesario usar distintas marcaciones de género, porque ya el masculino abarcaría a todos los géneros. Bueno, también es preguntarnos cómo está compuesta la comisión directiva de la RAE, sí, que si uno la ve, hace décadas y décadas y décadas, y desde su creación está formada por varones. ¿Eso está mal? No, digo, tiene que ver con cientos de años y de historia que hace que haya personas que ocupen ciertos lugares, pero sí es lo que nos hace pensar de por qué se toman determinadas decisiones, y también nos hace pensar, bueno, desde nuestro lugar, qué es lo que podemos modificar para que esto sea un poco más justo. Nosotras no venimos acá con lo que llamamos la dictadura de la E y la X, porque incluso yo soy muy honesta con esto. Yo, dependiendo del espacio en el que esté, uso o no el lenguaje inclusivo, ¿no? En algunos ámbitos no uso la E, porque sé que usando la E por ahí voy a estar peor vista, y en algunos sí me siento más libre, e incluso yo invito a hacer el ejercicio de que si ustedes ven una palabra en donde está la X, y las leen en voz alta, seguramente la lean en masculino. Y esto tampoco es casual. Tiene que ver con cómo nosotros interiorizamos las marcaciones de género desde que somos prácticamente bebés. Sí, incluso, por ejemplo, también es algo que uno tiene que pensarlo muchas veces para ejercitarlo. No sé, yo creo que dije varias veces nosotros, y también en eso es como, bueno, pero dice nosotros, pero el lenguaje... Y bueno, pero porque también tiene que ver con algo que está muy arraigado en nuestra formación, y que sí, cuando empezamos a decir, bueno,
Vamos a pensar de qué manera elegimos algunas palabras, de qué manera usamos las palabras, porque evidentemente no es que es un capricho tampoco de cada uno, sino que hay una parte de la sociedad que dice, hay que usar el lenguaje de otra manera. Entonces, bueno, como un poco de repaso para lo que veníamos diciendo es, bueno, ¿por qué promover el uso de un lenguaje que sea inclusivo? Y porque básicamente condensa todo esto que venimos charlando, como que venimos acá reflexionando de, bueno, hay todos movimientos sociales que llevan hacia una transformación social y que el lenguaje es parte de esa transformación. Porque en todos los ámbitos vamos viendo que se generan estas preguntas, se advierte esta desigualdad en el acceso, en el ejercicio de los derechos, y que el lenguaje es parte de eso, y nuestra propuesta también es siempre que permite, que habilita a más espacios, que habilita a la creatividad también, que habilita a la pregunta. Somos muy insistentes en eso, pero porque creemos también que es como el puntapié inicial para pensar diferentes estrategias, en este caso de comunicación, y que también nos da las herramientas para decirnos, uy, pero si yo tomo esta decisión de elegir este color, por ejemplo, no estaré suscribiéndolo solamente a tal cosa. No sé, por ejemplo, en esto de que yo decía el celeste, si le pongo solo celeste, la gente pensará que es para varones nada más, o el azul solamente. Bueno, hay que pensar también, cuando estamos pensando una pieza de comunicación, qué estrategia queremos tomar, cuál es el objetivo de eso, que es un poco la tarea diaria que tenemos en comunicación, pero que al incorporar la perspectiva de género y diversidad, nos habilita a pensar algunas cosas. ¿Quedaremos 100% conformes con lo que hagamos? Por lo general no. Y después, que la gente, las destinatarias y destinatarios de lo que armemos en comunicación, quedarán todos y todas conformes con lo que armamos, y eso es por lo general de laburar en comunicaciones. No, la gente siempre te va a marcar lo que faltó, lo que no me gustó, podrías haber puesto esto. Bueno, pero eso es como el trabajar en comunicación. Y hay algo también del lenguaje inclusivo que a mí me gusta traer, en general me gusta traer a discusión. No, pero a nosotras nos pasa mucho que para nosotras es una decisión de política de nuestro ministerio el uso del lenguaje inclusivo en todas sus variantes. Ahora vamos a ver algunas estrategias. Y son reiterados los comentarios, sobre todo en redes sociales, donde cuando usamos la E o la X nos comentan simplemente hablen bien. Por ahí estamos comunicando una política pública que tiene que ver con, no sé, un apoyo socioeconómico a mujeres que sufren violencias por motivos de género, y lo que se comenta es el hablen bien. Entonces, una pregunta que a mí siempre me mueve es ¿por qué molesta tanto el uso inclusivo del lenguaje? ¿No? La Real Academia Española hace unos meses incorporó al diccionario la palabra murciégalo, porque hubo varios niños que lo empezaron a decir así y se instaló socialmente la palabra murciégalo. Entonces se puede decir murciélago y se puede decir murciégalo. Bueno, eso no incomoda, pero el lenguaje inclusivo sí. Bueno, ¿por qué? No la tengo la respuesta, obviamente se las estoy tirando para que lo charlen, lo piensen, pero es un ejemplo del tipo de preguntas y de inquietudes que nosotras nos instalamos constantemente a la hora de pensar la comunicación y todo tipo de trabajo que tiene que ver con la perspectiva de género y diversidad. Y bueno, en esta parte, como más allá de ver algunos casos y pensar algunos ejemplos, y si quieren podemos charlar algunos debates que hayan tenido, que les parezca que podamos traer a colaciones, bueno, ¿de qué manera podemos avanzar hacia un lenguaje que sea no sexista, que sea más igualitario? ¿O de qué manera avanzamos a llegar a más personas? Porque básicamente ese es como el objetivo también, ¿no? Quizás incluso eso, salirnos también de decir, bueno, lenguaje inclusivo. Es, bueno, como un lenguaje más diverso, un lenguaje que interpele más, que llegue a más personas. Y por lo general lo que decimos es, bueno, primero hacernos estas preguntas ya es un gran camino. Y segundo, otro gran camino es, bueno, evitar usar el genérico masculino. Incluso a mí puntualmente, quizás por lo general, porque también nuestra tarea tiene que ver con eso y como con repensar estrategias todo el tiempo de comunicación, y de que no caiga en esto, de que lo que podemos comunicar sea
la política en sí, por ejemplo, y no que la gente nos diga hablen bien, porque también eso anula que la persona pueda leer, bueno, esto se trata de una política que favorece de manera sustantiva la autonomía económica de mujeres que atraviesan situación de violencia por motivo de género. Pero a mí me pasa puntualmente que cuando yo leo algo todo en masculino, a mí me hace un poco de ruido, ya de por sí. Entonces, bueno, quizás evitar, un primer paso sea evitar el masculino genérico, universal, en todas nuestras comunicaciones, es una parte importante. Después, lo que también nosotras decimos es que hay múltiples estrategias que, además de tener, por ejemplo, acá está como una parte más, un punteo más de varias opciones, en vez de tener la X o la E, que es por lo general a lo que se ha reducido la cuestión del lenguaje, si queremos hablarlo del lenguaje inclusivo, pero el español tiene una riqueza muy grande como para poder tener diferentes estrategias, y también lo que habilita cada dispositivo de comunicación, cada plataforma de comunicación. No es lo mismo el programa de un curso que un flyer. No es lo mismo los 280 caracteres que nos da un tweet a poder llevar un posteo en Facebook, por ejemplo. Una nota web. Sí, o una gacetilla de prensa, o un mail comunicando a los estudiantes, los y las estudiantes de, no sé, cambio. Son diferentes, diferentes espacios en donde se pueden desarrollar diferentes estrategias. Hay un punteo de diferentes opciones. Bueno, utilizar los términos genéricos, colectivos y abstractos, como en vez de decir ciudadanos, o decir los argentinos, o es la ciudadanía, la población argentina. Después están las construcciones metonímicas, que es diferente con el cargo mismo, por ejemplo, en vez de poner los directores, que eso también, por lo general, los cargos jerárquicos muchas veces son ocupados por varones. Hay mayor participación y hay otras medidas de participación, pero por ahí sí poner dirección, secretaría, presidencia. Después se puede poner la palabra persona, que por ahí muchas veces queda medio largo, entonces es una estrategia para usar en determinado momento. Lo explicativo, que acá por ejemplo es el objetivo es proporcionar a los estudiantes, el objetivo es proporcionar a estudiantes y poner varones, marcar las diferentes identidades y géneros. También se puede desdoblar. Está la X también, hay que ver ahí en función de si puede generar rechazo o no, usarlo o no. Y en caso también de que la persona a la que se hace referencia es mujer y ejerce determinado cargo, poner presidenta, presidente. Sabemos que hay un debate actual, sabemos que también de manera provocativa muchas veces se busca marcar lo masculino por sobre la cuestión del cargo, que si lo ejerce una mujer. Pero bueno, es una de las sugerencias que nosotros hacemos. Sustituir también los sustantivos por adjetivos, entonces el equipo de directores, por ejemplo, cambiarlo por equipo directivo. Y estos son diferentes como posibilidades que habilita el lenguaje a no tener que caer solamente en lo masculino, ni tampoco asociarlo a el uso de la X o la E como estrategias para decir, bueno, llego a todas las personas. Nosotras en la filmina anterior teníamos ahí, que creo que también es un material que se ha enviado y que se circula también bastante, que es un material de referencia, que es una guía para una comunicación con perspectiva de género que elaboramos desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que se llama Renombrar, y que básicamente es el espíritu también de esta instancia, que es habilitar a dar más herramientas para poder pensar de qué manera nombrar y de qué manera elaborar algunas piezas de comunicación sin excluir a las personas a las que son también nuestras destinatarias de los mensajes que queremos transmitir. Sí, también que siempre hablamos que esa guía la hicimos en el año 2020, y que el lenguaje es tan movimiento que se convierte un poco urgente en una actualización, Sí. ¿no? Una pandemia en el medio. Una pandemia en el medio. Antes de pandemia. Y requiere una actualización, ¿no? Entonces también eso a pensar, y siempre que damos este tipo de capacitaciones y talleres decimos que si a alguien se le ocurre alguna otra opción y herramienta más creativa, son bienvenidas las sugerencias, porque es un repensar constante, ¿no? El tema del lenguaje.
Y el lenguaje muchas veces viene acompañado con imágenes, y nosotras hemos recogido muchas inquietudes con respecto a las imágenes y a las fotos. Las fotos son muchas veces un problema, ¿no? Porque nos dicen, bueno, nosotros queremos comunicar esta foto y son todos varones en la mesa. Por supuesto que no es un problema de comunicación, ¿no? Ahí hay que cuestionarse por qué son todos varones en la mesa o por qué en el equipo directivo son todos varones. Pero sí, tanto desde el lenguaje oral como escrito hay alternativas, también lo hay en las imágenes y en otros tipos de contenidos que se pueden pensar desde una manera inclusiva, ¿no? Entonces, para las imágenes y recursos visuales, nosotras recomendamos siempre que muestren variedad y diversidad de personas. Esto nos ayuda a evitar estereotipos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que sirven para graficar esto, pero sin olvidar esto, salir del binarismo, mostrar distintos tipos y variantes de personas, porque la verdad es que somos un montón y hay opciones. Y evitar que tengan una mirada única también sobre las identidades de género, ya que incluso sobre las diversidades muchas veces se recurre al estereotipo, entonces abrir un poco la mirada. Y al utilizar figuras humanas, apelar a recursos gráficos que no presuman características particulares o refuercen cualidades, ¿no?, supuestas a las distintas identidades de género. Nosotras pusimos este ejemplo, que fue una imagen que usamos junto con el Ministerio de Salud para una campaña que hicimos por el Día Internacional de Concientización del Cáncer de Cuello Uterino, donde se nos presentaba como una complejidad muy grande comunicarlo, porque muchas personas que portan útero, que son uteroportantes, no se identifican con el femenino, ¿no? Y tiene que ver con el universo de la diversidad. Entonces, comunicarlo con la X y con la E nos iba a generar mucha resistencia, fue una decisión no comunicarlo de esa manera, tampoco se comunicó con el genérico masculino, ¿no? Pero no se llevó como al extremo del lenguaje, pero sí nosotras teníamos como dos objetivos: uno, no encasillarlo en las mujeres simplemente, y también abrir el juego a un espacio más amplio. Entonces, se decidió que a través de la imagen se podía apelar así, como una imagen más androcéntrica y en lo que sea andrógena, andrógina, no androcéntrica, y en donde se haga hincapié sea en el útero en sí mismo. Pero bueno, esto igualmente que yo se los estoy contando en 3 minutos y medio, llevó un par de días de discusión al interior de los equipos, idas y vueltas, validaciones, pero sí es un ejemplo para que puedan ver que algo tan simple como una efeméride, que muchas veces dice, bueno, cáncer de cuello uterino, problema de mujeres, ponemos un flyer rosa donde diga hacete el PAP. No, bueno, hay un montón de preguntas y de interrogantes que se abren, que tienen que ver con incluir a muchas identidades que pueden sufrir cáncer de cuello uterino. Porque aparte el objetivo era, bueno, que todas las personas que necesitan hacerse exámenes de prevención puedan hacer y tener una política de prevención de la salud y de enfermedades. Entonces, hay como, acá nosotros pusimos diferentes ejemplos para que veamos en conjunto y también para ver si se les ocurría alguno o si ya habían trabajado alguno que querían compartir acá para poder pensar diferentes abordajes. Pusimos, por ejemplo, uno que tiene que ver con la efeméride del Día Internacional de las y los Controladores de Tránsito Aéreo. Ahí nos parecía interesante también la selección de la imagen, ¿no? De mostrar una mujer y un varón ejerciendo determinada tarea, y también desdoblando en el nombre de la efeméride el las y los controladores, que fue algo que se resolvió en una pieza visual, después acompaña el texto seguramente de la publicación, pero que nada, las efemérides, nosotros decimos también que por lo general las efemérides quizás son una buena forma también de como en términos de comunicación institucional, poder abordar diferentes temas que son partes del trabajo que realiza el organismo, la organización, para poder visibilizar la participación y la visibilización de mujeres y diversidades haciendo diferentes tareas. O sea, por ejemplo,
También, si a veces vuelvo a lo de la selección de las imágenes y de qué manera las imágenes también aportan a crear determinado sentido, pienso así, tiro al aire, como, bueno, si son determinados oficios, quizás lo que se puede poner en valor es las herramientas con que se realiza ese oficio, y quizás combinando con esta que creo que Cami justo iba a introducir, con partes del cuerpo que no tiene que ser el cuerpo entero. Sí, nosotros incluso como nota al pie trajimos adrede ejemplos que son de otros organismos y no los propios, porque también sirve como para ver de qué manera se puede transversalizar la perspectiva de género saliendo de lo que es el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, ¿no? Porque parece que muchas veces estas cuestiones son nuestras, ¿no? Y lo cierto es que no. Y que se ha logrado, la verdad que en este tiempo de gestión se ha logrado avances y articulaciones muy interesantes para abordar los distintos temas. Las efemérides son siempre una buena excusa, pero también se pueden como abordar desde múltiples lugares y aristas. Este otro ejemplo donde se ven unas piernas masculinas con la mopa, bueno, es de Aiza, que si mal no recuerdo tenía que ver algo con el uso del agua. Sí. Y también lo trajimos y nos pareció interesante porque si una a priori tiene que poner una persona limpiando, siempre se recurre a mujeres, ¿no? Como si fuésemos las encargadas de pasar el trapo, las encargadas naturales de pasar el trapo, porque después sucede que efectivamente lo pasamos nosotras, pero como si fuésemos las encargadas naturales. Bueno, la verdad es que algo que parece muy al pasar, como poner un varón, porque pareciera un varón, pasando la mopa, es algo que ya genera otro tipo de sentido y que invitamos a abrir, ¿no? Esas otras puertas, miradas, aristas. Porque por lo general los datos, las estadísticas que hay, no sé, la encuesta del uso del tiempo, la cantidad de personas que se dedican a determinadas tareas, no sé, las amas de casa, no, las trabajadoras de casas particulares, sí, los datos respaldan que son mayoría de mujeres, pero también hay otra parte de eso que es, bueno, promover la participación y que las tareas de cuidado, las tareas de limpieza, también sean algo que de varones. Y quizás la selección en esto de, bueno, vamos a promover el cuidado del agua, que tiene que ver con algo con uso de recursos, con más eficiencia y cuidar el medio ambiente y no gastar, asociarlo con que un varón lo está realizando esas tareas, ya es empezar a mostrar algo que por lo general no solía ser lo que se mostraba. Después trajimos estos dos ejemplos que tienen que ver con recursos más animados, ¿no? Como dibujos, ilustraciones, que también es un gran recurso porque muchas veces elegir personas para una comunicación es muy difícil, nosotros lo sabemos. El primero es una publicación del Plan 1000 días, que en lo que tiene que ver con 1000 días participan varios organismos, entre ellos el Ministerio de las Mujeres, pero nos pareció muy interesante el uso de la ilustración como oportunidad para mostrar esa diversidad, digo, diferentes personas, distintos colores de piel, diferentes edades. Y también que, bueno, por qué cuidar es transformar y que los cuidados son una cuestión de todos, todas y todes. Y el segundo ejemplo es sí de nuestro ministerio con el Ministerio de Transporte, porque bueno, es esto que por ahí yo no mencionaba al principio del taller, ¿no? Como todos los espacios se pueden ponernos las gafas de violetas y de todos los colores posibles y transversalizar la perspectiva de género, algo tan que pasa desapercibido como el Día Nacional de la Seguridad Vial. Hicimos una campañita conjunta donde era por un espacio vial sin estereotipos de género. Y esto también, el uso de la ilustración como para apoyar esa campaña. Son alternativas, Y ahí quizás, en esa pieza no está condensada, pero sí es una pieza que invita a pensarlo, porque era el Día Nacional de la Seguridad Vial. Entonces, bueno, por lo general es prevenir los accidentes de tránsito. Pero sí, cuando leemos por un espacio vial sin estereotipos de género, y decís, bueno, ¿qué tiene que ver? Eso es promover el debate a través de diferentes piezas. Estaba acompañado con un texto, sí, también un copy, que
lo que decía es esto, bueno, los valores, ¿no?, que se nos asignan a las mujeres como conductoras, ¿no? Que muchas veces pasa, ¿no? Mujer tenías que ser, ¿no? Y que eso traduce atrás toda una cuestión que dice, bueno, las mujeres manejan mal, de manera irresponsable, y eso inhabilita también a que puedan ser, no sé, conductoras de camiones, maquinistas de los trenes, y que genera resistencias para la participación en diferentes espacios. Eso es un poco como, quizás en esta pieza no se traduce y que requiere un ejercicio pedagógico y de debate también, porque no va a haber miradas que coincidan, pero sí habilitan al debate, a la discusión, a la pregunta, y que es un poco el objetivo a veces, porque también no son iguales las realidades en los diferentes ámbitos. Pero bueno, empezar a mover la pregunta en diferentes cuestiones, que por ejemplo es esto, la seguridad vial, es ya empezar a decir, bueno, ¿y cómo podemos hacer para que sea más igualitario? ¿Y qué pasa con esto? Y hacer estas instancias de debate y de intercambio. Y ahora vamos a mostrar 2 videitos, pero para eso voy a tener que dejar de compartir y volver a compartir, para también ver de qué manera se puede plasmar en lo audiovisual, que también tiene sus complejidades. A ver. Había que abrirlo, ¿no? Ahí está. Ahí lo abrí, pero compartir. No. Voy a abrirlo desde acá, a ver si me deja. Dejar de compartir. ¿Dejaste de grabar? ¿Dejé de grabar? No, está grabando. Ya me veía. ¿Por qué no lo encuentro? Disculpen Acá. las dificultades técnicas. Ay, sí, jóvenes. Bueno, esto... A ver si se puede poner... Ahí va. ¿Se escucha? Sí. Yo impulso. Yo planifico. Yo ejecuto. Yo analizo. Yo valoro. Bueno, esa es una. Vamos con la otra. En 1988, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe sentó la base para que el acceso de las mujeres a la salud sea un derecho. Instauró este día para abordar las múltiples enfermedades y muertes que afectan a las mujeres. Y trabajó en pos de su prevención, su atención y su tratamiento. Todas las mujeres tenemos el derecho de gozar de una salud integral a lo largo de nuestras vidas. Verde y fuerte mar, se llevó toda la... Hacer visible lo invisible. En 1980... Ahí estamos, de vuelta. Ahí va. Bueno. Sí, se escucha, ¿no? Sí. Sí. Ahí son 2 ejemplos que también lo que permite el lenguaje, una pieza audiovisual con un desarrollo es que permite contar más, contar más, ¿no? Lo Una audiovisual, narrativa. por lo menos una historia, o por lo menos en lo del 8 de marzo, hay, ¿no?, como un relatito que va pasando por diferentes espacios dentro de lo que es una empresa, ¿no? Y como el objetivo, ¿no?, también en una fecha, en este caso la efeméride, al revés de la anterior de la seguridad vial, que nos permitía incorporar la perspectiva de género, esta por lo general es una efeméride que es de la agenda de género, es el Día Internacional de la Mujer, que por lo general a veces estaba asociado antes a Feliz en tu Día, y esto por lo general es, bueno, visibilizar la participación de mujeres en diferentes áreas y en diferentes roles dentro de la empresa,
y también a las mujeres como usuarias de esa empresa. Nos parecía interesante porque era como diferentes aristas. No sé si alguien que estaba queriendo... Sí, Yo vuelvo. sí, obvio, bienvenida. Me gusta. Eso del Día de la Mujer, volviendo a lo que hoy yo comentaba de capacitar mujeres y después que la frustración de no encontrar trabajo, el hecho de que mostrar que empresas contratan mujeres fuera de lo que sea el cupo, porque el cupo está buenísimo, pero que excedan el cupo. Sí, claro. Porque lo que decía Damián, que no quise interrumpir, no quería interrumpir la charla, el tema del emprendedurismo es complicado porque hacen el curso, se anotan en el Impulsar o en los microcréditos, compran el herramental, pero después tiene que haber alguien que las contrate. Claro, Sí, sí, entonces, lo que decían ustedes al principio, si una mujer plomera o carpintera o... normalmente ves la mujer carpintera que termina haciendo artesanías. Claro. Porque eso lo vende. En cambio, pero no la vas a contratar para hacer una alacena. Entonces, está bueno lo de desarrollar proyectos productivos independientes, pero también hay que ver si esos proyectos productivos independientes van a tener recepción. Porque si no, estamos en la misma que capacitar y no encontrar trabajo. Nosotros acá teníamos una chica que hizo el curso de gasista, era gasista matriculada, estaba haciendo el curso de AutoCAD, pero estaba trabajando como masajista porque no conseguía trabajo y no la contrataban. Hace poco salió un caso de 2 chicas, madre e hija, que eran albaniles y ellas pedían que querían trabajar. Entonces está bueno visibilizar que las empresas están contratando mucho más allá del cupo, porque eso también visibiliza la mano de obra femenina o totalmente. Sí, y en diferentes roles también, ¿no? Realizando diferentes tareas en todas las instancias que son parte de la vida y el motor de una empresa, ¿no? Como que en todas esas instancias hay mujeres participando. A nosotros nos parece que es una pieza que es interesante para pensar de manera colectiva y también como para eso, para decir, bueno, tenías una fecha donde el objetivo claramente es parte del calendario, por así decirlo, de género, ¿no? Bueno, y de qué manera queremos mostrar. Y visibilizando en todas estas instancias, y está bastante bien resuelto. Y además el 8M ¿no? justamente es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Entonces, también poder reparar en esos otros roles y expectativas, digo, nosotros también hacemos campañas de mujeres en la ciencia, o niñas en las TIC. Bueno, también es de alguna manera abrir el juego a que empiecen a hacer un horizonte de expectativas, un montón de roles que eran impensados para las mujeres y diversidades. Y creo que desde la comunicación es un gran puntapié. Después están los medios de comunicación, hay un montón de otros actores y actrices que tienen que ver con este cuestionamiento e instalar nuevos sentidos, pero sí está bueno, incluso nosotras a propósito, insisto, traemos ejemplos de otros organismos, porque muchas veces poder ver la manera en que se abordan en otros lugares invita a traer discusiones al interior de la organización en la que uno pertenece, y también traer ideas. Y eso para mí siempre es bienvenido. Invita a pensar por lo menos. Claro. Y también, por lo general, vuelvo a esto para no sentir que lo que hacemos no alcanza, porque también creo que o sea, no hay que dejar de formar y que las mujeres se formen en nuevos oficios. Sí creo que atendemos y tomamos notas, no sé, las compañeras del programa Igualar, también como decir, bueno, las empresas tienen que darse políticas también de contratación y de promover la inserción laboral de estas personas que se están formando, ¿no? Si esto es una política de las carteras de trabajo, de las carteras de género a nivel provincial y nación, bueno, esto también hay que llevarlo a otras instancias que son parte clave de cuando uno se sienta, ¿no?, en el mundo del trabajo, decir, bueno, hay que desarrollar estas acciones para contratar, también buscar a esa persona que también tenga, si el emprendedurismo es algo por ahí de estos tiempos también, y que
por ahí sí lo pueden desarrollar y también pensar otras formas de producción y de organización laboral, en términos de cooperativas, digo, también como para pensar de que en todos los niveles del mundo del trabajo hay que desarrollar políticas y medidas de acceso. Lo voy a decir así también, por ejemplo, en modo medio descarnado, pero es como, bueno, muchas veces lo toman como políticas de responsabilidad social las empresas para poder desarrollar como la cuestión de género, la cuestión de medio ambiente por lo general, y bueno, digo, eso también es una vía de entrada también a esos espacios que por lo general a veces no toman medidas, ¿no? de contratar o de tomar, no sé, de desarrollo sostenible, por así decirlo, de agenda de medio ambiente. Bueno, por ahí también es una vía de entrada, y la veo a Ro con la manito ahí. Venga, Ro. Súmate, Ro. No, sí, quería, ya que me nombraron, recojo el guante un poco. No, en términos de pensar en lo que planteaba Verónica y lo que también desarrollaban ustedes, Sol y Cami, la integralidad de la política pública, ¿no? Que estamos pensando, digo, no solamente en este sello de igualar oficios destinado a transversalizar la perspectiva de género en el ámbito de los centros de formación laboral, sino también en otra batería de políticas que tienen que ver con trabajar con otros actores del mundo del trabajo que son claves para que estas políticas, estas transformaciones que estamos planteando se puedan dar cabalmente, ¿no? Y que puedan generar un acceso efectivo al empleo. ¿Afectivo o efectivo? ¿Afectivo dije? Bueno, efectivo es. Y afectivo también, porque estamos hablando de poder, sí, bueno, de poder nombrarnos todas y todes y poder generar justamente espacios de trabajo que sean igualitarios y libres de violencias. No, y quería traer esto, digo, desde el Estado Nacional, desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, venimos trabajando, además en este sello, también con una fuerte línea de trabajo con las empresas, digo, para que todo esto mismo que transmitimos en esta línea de trabajo con los centros de formación laboral, de la necesidad de transformar las culturas organizacionales hacia la igualdad, también lo planteamos con las empresas públicas, con las empresas privadas, y también con el actor sindical, ¿no? Digo, nosotros también acabamos de poner en marcha lo que dimos en llamar la Micaela Sindical, que es una estrategia de capacitación a las centrales obreras de nuestro país, que comenzamos por ese nivel, en capacitar a las conducciones nacionales de las centrales, y que vamos a seguir avanzando en capacitar en perspectiva de género, diversidad, igualdad de género y violencias por motivos de género a los actores sindicales. Entonces, digo, hablamos de una visión integral del mundo del trabajo en la que es necesario trabajar con todos los actores y actrices para poder justamente llegar a ese punto culmine, que es que sean realmente instituciones y organizaciones inclusivas, y que todas, todes y todos tengamos acceso al empleo, y al empleo con derechos, ¿no? Garantizados. Entonces, bueno, quería traer un poco como ese panorama, que también es el panorama de política pública articulada y coordinada en el que se inserta este sello igualar oficios. Y ahí Lu también levantó la mano. Sí, yo voy a contar solamente una experiencia que tuvimos en la ciudad de La Plata el año pasado, si mal no recuerdo, por ahí Damián, que es director del 435, por ahí se acuerda. En YPF el año pasado tuvo una convocatoria que nos despidió específicamente mujeres para un ingreso a la planta de Ensenada, y desde el YPFL no pudimos completar el cupo que nos solicitaba. Sí teníamos egresadas, pero no teníamos el monto suficiente que nos estaba requiriendo YPF, y tuvimos que completar ese pedido con CVs de varones, porque nos pasó eso. Obviamente eso es una oportunidad que se generó en ese momento, y que nosotros no pudimos cubrir, y no significa que siempre que las empresas nos piden no podemos cubrir.
y no significa que siempre las empresas nos pidan. Pero bueno, como decía Rocío, hay políticas públicas desde el Ministerio de Trabajo que se están generando en este sentido. Este es un cambio que no, también como decían las chicas, Camila, Sol, no lo vamos a ver por ahí inmediatamente, son procesos que se generan de manera muy, muy lenta. Nosotros estamos viendo una transformación, un cambio en la matrícula de los centros de formación laboral, que por ahí es un punto porcentual, 2 puntos porcentual por año, es muy poco, pero es sostenido y lo estamos viendo desde el 2018 en adelante, y espero que ese trabajo que por ahí a veces, yo entiendo, Verónica, que puede ser frustrante, porque a veces pasa eso, tenemos este ejemplo que vos brindás, lo hemos tenido en otros centros también, que nos han dicho, tengo tal chica que se formó en un curso y después no consiguió trabajo, o consiguió trabajo de otra cosa, que no era exactamente lo que ella se había formado, fue a una empresa, le dijeron, mira, mejor vos estás para administrativa o mejor estás para tareas de limpieza. Pero bueno, nosotras también tenemos que trabajar en el área que nos compete, que es la formación, y también, por ahí machacar a veces para que las personas que están en otras áreas también trabajen en esas áreas, ¿no? Entiendo, los centros tienen la posibilidad también en las instancias de diálogo social que tienen en territorio de incentivar estas situaciones. Y a veces la militamos adentro del centro y para eso también la tenemos que un poco militar para afuera. Y los centros también son instituciones referentes en sus territorios, entonces esas transformaciones son visibles para las comunidades en donde los centros se insertan, ¿no? Y también por ahí van a llevar el debate a la comunidad. Si el centro se propone una política de inclusión y de visibilización de las mujeres en oficios masculinizados, seguramente se abra un pequeño debate al interior de la comunidad donde ese centro está inserto. Gracias. No, gracias a ambas por sus aportes. Bueno, nosotros llegamos al final. Por nuestra parte, esto fue como un poco la presentación. Si queda un espacio, unos minutitos para algunas consultas, dudas, ya estuvimos con algunos comentarios e intercambios, pero si alguien quería hacer algún comentario o hacernos alguna pregunta, aquí estamos. Ahora. Si alguien quiere hacer algún comentario. Bueno, Si no, por nuestra parte, Mónica pregunta cómo es el tema de la cursada. No sé si la pregunta es para nosotras o para los diferentes encuentros. Hola, soy Carlos. Hola, Carlos. Hola, ¿se escucha? Sí. Se escucha, sí. Sí, no, quería compartir un poco los conceptos. Sí. Como sintetizando un poco lo que comentaban ustedes y Verónica, creo que era la otra compañera. Digo que por ahí sería importante cómo atravesar los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Con esta cuestión de género. Yo trabajo en un centro de formación 404 y a veces estimo que si dicen que por ahí las mujeres que estudian albañilería poder atravesar o trabajar en la obra, ¿no? Dice, ay, pero la bolsa de cemento pesan 50 kilos. Bueno, hagamos 2 de 25. Digo, atravesar los convenios, porque ahí también estaríamos comprometiendo a los empresarios, ¿no? Hacer en este caso por ahí baños, no sé, eso no me da tanto para el análisis, pero digo, me gustaría, lo tiro como sugerencia, atravesar los convenios colectivos de trabajo de todos los gremios con mano de obra femenina, ¿no? Un poco es una reflexión mía más que nada, ¿no? No, No, está muy buenísimo porque aparte en términos de derechos laborales, el convenio colectivo de trabajo es básicamente el ABC, es la norma
por así decirlo, vamos a decir, con un estereotipo, la norma madre para pensar en términos de derechos de los y las trabajadoras, y las obligaciones también que tienen tanto las trabajadoras y trabajadores como también los empleadores y empleadoras. Claro, Es muy importante como para pensarlo, y creo que también es esto, estas instancias de poder, empezamos charlando y pensar, bueno, de qué manera incorporamos la perspectiva de género y diversidad a la comunicación, y también eso nos lleva a pensar, bueno, qué herramientas tenemos para promover la igualdad, y claramente el convenio colectivo de trabajo es una herramienta importantísima para los diferentes sectores, ¿no? del mundo del trabajo. Así que me parece que está buenísimo para pensarlo. No sé si alguien más quería hacernos alguna consulta o comentario. Si no, por nuestra parte, agradecerles por la atención, por la participación, por el intercambio también. Y es esto, ¿no? Básicamente lo que nosotras siempre buscamos en esta instancia de, bueno, la comunicación es una parte importante, es a quienes estamos acá, es nuestra tarea laboral, y es algo a lo que le dedicamos tiempo y energía, entonces pensar a buscar, y es una instancia también eso, que no, lo repito, no es única, sino, y creo que es algo que salió mucho acá en este encuentro, si nosotros y nosotras no viene acompañado también por otras medidas, y porque todos los actores y actoras que son parte de, en este caso, el mundo del trabajo, desarrollan políticas de igualdad en el mundo del trabajo, nos quedamos siempre con un trabajo que no es menor. Lo quiero destacar eso, ¿no? Porque también pensando en esto de los centros de formación laboral, habilitarle a una persona que quizás no lo dimensionamos, pero habilitarle a una persona que puede dedicarse a eso y que de eso puede vivir y que se puede formar, ya una instancia de formación y de intercambio con otras personas, es una instancia que es transformadora de la vida de esa persona. Y eso no es para nada menor, porque es darle también más oportunidades. Y también impulsar y motorizar cada uno de nosotros y nosotras diciendo, che, bueno, yo tengo toda esta gente formada, ¿a dónde va a ir esta gente a trabajar? Es también mover el avispero, es también generar que otras personas que tienen obligaciones se hagan cargo de esas obligaciones, y que puedan esas personas acceder al mundo del trabajo. Tiendo a ser siempre como ver el vaso lleno, porque también es tan complejo la cuestión de la igualdad y la prevención de las violencias, porque también al promover la igualdad estamos haciendo prevención de las violencias por motivos de género, porque le damos más oportunidades a mujeres y LGBTI+, de vivir una vida más autónoma, con más libertad. Es también avanzar hacia sociedades más igualitarias, y seguir moviendo el avispero, y seguir en los diferentes ámbitos de nuestra vida promoviendo mayor igualdad. Así que bueno, por nuestra parte creo que eso es todo. Agradecerles a las compañeras del Igualar, volver a las compañeras también del Instituto Provincial y del Ministerio de Mujeres de Provincia, y agradecerles a ustedes por la atención, y por sumarse a esta invitación a repensarnos un poco. Bueno, muchas gracias Camila y Sol por brindar este taller a las personas que están a cargo de la gestión y de la instrucción en los centros de formación laboral de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias a todas las personas que se pusieron hoy el compromiso de venir y de escuchar y de un poco romper con lo que se viene trabajando todos los días, ¿no? Para empezar a romper esas dinámicas cotidianas que existen, y que no va a ser un trabajo de un solo día, no va a ser que mañana vamos a salir a estar comunicando dentro de las aulas o en las diferentes instancias de comunicación que hay en los centros de manera inclusiva. Eso sabemos que no va a suceder. Algunos centros, como veníamos charlando, ya vienen haciendo este trabajo desde hace tiempo, y bueno, estas instancias nos sirven para mostrarlo, para poder seguir trabajándolo, y para contagiar un poco esto en otros centros que por ahí hoy no están aquí presentes. Así que bueno, les agradezco mucho el taller, también a Rocío por la iniciativa, y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando con los centros en estos ejes de formación y de capacitación que tiene el sello Igualar, así que
a todos y todas les digo que nos estamos viendo pronto seguramente. Así que bueno, pasen una linda jornada y bueno, seguimos trabajando juntos y juntas. Bye. Chao.